Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Bueno, vamos a ir haciendo la intro, ¿vale? Mientras aquí es que lo tenemos todo preparado, venga. Y ahora lo que toca, pum, pum, y ponemos aquí un separador que queda guay. Presente del negocio del podcasting. Chon, 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 chon. ¿Cómo se le ha currado a Tony, Por cierto, Tony Colom, Pero fijaros en la Colom. música, ¿no? Ese chan, 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 qué maravilla de la música. Sin derechos de autor, o sea, todo el copyright free y demás, ¿vale? Y tenemos por aquí a Fran Izuzquiza de Yes We Cast, a Joan Boluda, se supone, esperemos, crucemos los dedos, que Joan se acuerde, ¿vale? Y presentaremos Paul y yo y se queda Rubén mientras tanto, porque claro, por si... Mira, bueno, no voy a decir nada. Vamos a arrancar ya esta sesión mientras esperamos a Joan. Vamos hablando con Fran. Vamos para allá. ¿Qué tal? Buenas, Fran. ¿Cómo estáis? Buenas, Fran. Has hecho un mix. Es la fusión de Fran Izuzquiza con Joan Boluda. Lo que lleva. Qué bueno. Oh, Izuzquiza, tu nombre, tío. Sí, Qué tío. bueno. Esto es de una empresa de mi familia de hace muchos años que lo tenemos en casa guardado porque esto es una reliquia. Digo, bueno, pues la boina me la pongo yo. Muy bien, muy bien. La voy a quitar porque me queda pequeña. ¿Qué tal? Fran, muchas gracias por amanecer con nosotros. Pues nada, buenos días. Veo que os gusta madrugar, que empecéis el día con fuerza. Soy de esas personas que... Bueno, no haré valoraciones, pero yo estoy terminando mi jornada como Boluda, pero la de dormir, ¿sabes? Pero sí, a ver si me despierto. Va, venga. Venga. Nada. Te agradecemos el ratito, casi la previa de café, ¿no? Para ti, porque los que no sois de madrugar, levantarse a estas horas es un dolor. Sí, nada. Bueno, yo os dejo, ¿eh? Voy a ver si me disfrazo de Boluda y vuelvo, ¿vale? Venga, ahorita, Rubén. Hasta ahora. Placer. Vamos, Rubén. Bueno, pues mientras esperamos a Joan, vamos a hablar un poco. Paul, ¿de qué vamos a hablar en esta sesión? ¿Qué es lo que vamos a contar? Venga. Pues arrancaremos esta jornada analizando el presente y el futuro del podcasting como negocio. Y pues para ello vamos a contar aquí con el gran Fran Izuzquiza, que es podcaster en los podcasts Cuaderno de Podcasting, Mindfacts, Buscando una Luz y La Escóbula de la Brújula. Si me dejo alguno, Fran, me dices, porque tienes tantos que ya igual me dejo alguno, ¿eh? Y también es productor en Yes We Cast. Es así, ¿no, Fran? Sí, todo correcto. Bien. Vamos bien. Y tenemos, como veis, a Joan Boluda, todavía no, pero bueno, luego cuando entre Joan le presentamos. ¿Vale? O sea, que no, Fran hace de todo. Hace de Fran y de Joan. Eso. De todas formas, si quieres, Fran, mientras esperamos a Joan, cuéntanos tú un poquito cómo te dedicas a esto del podcasting, qué cosas, o sea, además de hacer los podcasts, ¿cómo te ganas la vida con el podcasting? Esa es la pregunta del millón hoy en día, ¿no? Y eso creo que habla bien de la salud del sector del podcasting, voy a decir profesional, o del podcasting como negocio, como habéis titulado el evento, ¿no? La pregunta del millón es si se puede vivir del podcasting hoy en día, como ya ocurrió pues, con YouTube, como ya ocurrió con los blogs, como ya ocurrió con otros formatos. Y la respuesta es cada vez es más factible. No voy a decir un sí rotundo, porque sigue siendo muy complicado, sigue siendo muy difícil, pero cada vez es más factible vivir del podcasting. ¿Cómo lo hago yo? Pues picando de muchas cosas. Al final, como bien habéis dicho, yo me dedico a participar o presentar varios podcasts, como de ellos el más negocio dentro de esta jornada sería La Escóbula de la Brújula, pero luego picoteo como productor en diferentes formatos en los que trabajamos tanto mi socio Alberto Espinosa como yo a través de Yes We Cast. Entonces vas sumando diferentes proyectos, vas cogiendo granitos de uno y de otro lado y al final acabas haciendo un sueldo y puedes vivir del podcasting. Mira, ya está aquí Joan. Hola, Joan. Hola, Joan. ¿Estás muteado, Joan? ¿Estás muteado? A ver, espérate. Ay. No, está muteado y además está sin boina. Todas las piñas que hemos hecho y está sin la boina. Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchas gracias, Joan. Estupendo, muy bien. Empezando la jornada ya con ganas. Paul, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien. Muy contento de estar aquí, ¿eh? Hablar de podcasting. ¿Qué más le gusta a un podcaster que hablar de podcasting? Eso es. Y de negocio. Yo, de hecho, cuando le escribí a Joan, le escribí un email y le dije, yo creo que si se habla de podcast y de negocio, la ecuación podcast más negocio sale Joan Boluda. Tienes que estar aquí. Pues nada, yo encantado de estar aquí hablando de lo nuestro. Claro que sí. Eso es.
Bueno, como sabéis, Joan, por si alguien no lo conoce, es el director de boluda.com, consultor de marketing online y podcaster en marketing online, y así lo hacemos, entre otros podcasts que luego nos contará si quiere. Claro que sí. Bien. Oye, pues le hemos preguntado a Fran mientras tú no estabas, Joan, Sí. ¿cómo se gana la vida él con el podcast? ¿Vale? Ujú. Vamos a hacer la misma pregunta para ti. En tu caso, ¿cómo generas negocio gracias al podcast? Vale, a ver. Gran tema, ¿eh? Madre mía. En mi caso, voy a empezar por mi caso, que no deja de ser, bueno, un par de distintos caminos que tenemos. Cuando se habla del podcasting siempre es, pero tiene que ser monetización directa o indirecta, ¿no? Es decir, yo solamente, porque hay podcasters que dicen, yo solamente quiero hacer el podcast y ya está. Yo hago mi podcast y no quiero tener que luego crear un tipo de contenido extra para poder monetizarlo, ¿no? Y hay podcasters que dicen, no, da igual, yo lo que haga falta, pero quiero poder monetizar esto, ¿no? Entonces, yo tengo ambos casos. Por un lado, tengo boluda.com, ¿vale? Es decir, que es mi infoproducto principal, que son cursos para emprendedores y tal, y que es el que anuncio en mi podcast principal, que es Marketing Online, ¿vale? Es un podcast diario, cada día, de lunes a viernes, 20 minutos, y ahí empiezo con ese CTA. Hey, hoy vamos a hablar de tal, pero antes, boluda.com, esta semana tenemos este curso, hoy tenemos esta clase. Importante que el CTA siempre sea distinto, porque si no se crea una especie de sordera al mismo mensaje. Si es una cuña que siempre es la misma, es peor que si es una mención en directo del propio locutor, y además es peor que si fuera pues una mención distinta cada vez. O sea que siempre, porque si no, ya entra con el play, le ha dado el play, como el guía turístico de turno que le da el play y empieza a hablar y tal, ¿no? Y es siempre lo mismo, sino que deberíamos evitar que siempre sea el mismo mensaje y irlo variando. En el caso que vayamos creando contenido distinto cada día o cada semana, bueno, podemos ir cambiando un poco este tema, ¿vale? Esta es la primera vía de monetización, ojo, y la que más funciona. O sea, añadir algo al contenido que es el podcast, al contenido gratuito, usar el podcasting como elemento de marketing de contenidos para que te den a conocer y tener aparte un producto que puede ser un infoproducto, puede ser un producto físico, puede ser cualquier cosa. Tú podrías tener, yo sé, pues un e-commerce de moda y hablar de moda en un podcast. Es decir, pues mira, ahora se lleva mucho, hemos añadido este producto que ahora se lleva mucho porque no sé quién, no sé qué celebrity la puso de moda y tal y cual. Podríamos hablar de esto y ir mencionando nuestros productos cuando vienen a cuento, ¿vale? Yo a veces estoy hablando, respondiendo a una pregunta de algún oyente que me habla de tema de inbound marketing y digo, sí, porque tal, en el curso de hecho vemos tal, porque me da pie la pregunta, la situación, el contexto. Esta es la primera forma, ¿vale? Que algunos podcasters en algún caso me han dicho, ostras, Joan, pero yo quiero hacer un podcast, pero no quiero hacer un infoproducto, no quiero hacer unos cursos, no quiero hacer no sé qué. Entonces, claro, tenemos la monetización sin tener que crear todo esto. Que no funciona tan bien, al menos aquí en el contexto en el que estamos en España, básicamente porque, que funciona, pero no, me refiero, no podemos llegar a las cifras con un infoproducto extra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una audiencia relativamente limitada. En Estados Unidos son 400 millones de tíos, más de 400 millones, con lo que la parte del podcasting es bastante, la masa crítica del mercado es bastante más grande que las dimensiones que movemos aquí. Que sería a través de, o bien, sponsors, es decir, buscarse publicidad, o bien afiliados, que también el kiosco de las chuches, que dice Milcar, o bien a través de dropshipping. Es decir, yo lo que voy a hacer es hablar de este producto a cambio de... Yo, por ejemplo, he patrocinado podcast. A Emilio, por ejemplo, lo he patrocinado en algunas ocasiones y durante una semana en el Daily pues me va mencionando. He hecho varias pruebas, ¿no? Y sí, es verdad. Lo que pasa es que también implica... A ver, trabajo siempre va a haber, ¿vale? O sea, algo de trabajar para ganarnos la vida siempre va a haber. Entonces, ¿qué implica? Ir rescatando, rascando, anunciando, hey, te puedes patrocinar aquí, cerrar acuerdos con cada persona. Yo, como intento evitar todo ese roce, lo que hice fue crear un modelo que es el podcast, el precio por anuncio, es del número del podcast. En este caso, pues, esto lo hemos visto y luego otros también lo han adaptado, ¿no? ¿Este es el episodio 300? Son 300. ¿Es el episodio 100? Evidentemente, siempre y cuando tengas una evolución y puedas defender este precio. Pero viene a ser cuanto más episodios tengo, más audiencia he ido generando, a no ser que te estanques, entonces este modelo no es apropiado. Y, bueno, si es el 100, pues tendremos gente, más audiencia y más histórico que si tengo 200 o 300 por episodio. Otra posibilidad es llegar a un acuerdo anual. Yo es lo que he hecho.
con WordPress Radio y con Así lo hacemos, tenemos un patrocinador anual que es SiteGround. Entonces le dije, escucha, en lugar de tener que estar aquí calculando y diciendo, esta semana, la otra semana, ahora se acaba este patrocinio y tengo que empezar con otro, puede estar muy bien llegar a alguien y decirle, hey, ¿qué te parece si patrocinamos un año entero? En un año te hago un descuento, sería tanto por episodio, hacemos los cálculos, mira, pues te hago un 40% de descuento, que fue el caso de SiteGround, y me dijo, pues venga, adelante. Y así no tienes que estar, te olvidas ya, y no tienes que estar cada semana o cada mes pensando a ver quién voy a anunciar ahora. Claro, esto, ya os digo, lo que podemos pedir no es comparable a lo que podríamos ingresar creando un producto propio y dedicando más horas. Y finalmente tendríamos un punto intermedio, que no es ni tener que crear un producto propio, ni ir a rascar patrocinadores por todos lados, que es lo que he hecho en Así lo hacemos con un podcast premium. Esto a algunos podcasters les gusta. Porque claro, les dices, no, es que lo que tienes que crear extra es... Paul, porque lo que tienes que crear extra es podcasting, es un poco más. Entonces, claro, aquí entran y dicen, bueno, si lo que tengo que crear es otro podcast o un episodio premium, como hago con Alex los viernes, venga, pues ya estoy ahí, estoy sentado, estoy con el micro, estoy hablando con... ¿Sabes qué? Acabemos un poco antes y ahora grabamos el premium. Y ahí hay un punto interesante porque estás creando un infoproducto, pues no tienes que estar creando, ahora tengo que hacer vídeos y grabar clases y editar y no sé qué. No, el podcaster está cómodo con su Audacity o con su Pro Tools o lo que sea, y cuando se pone a editar, pues ya no le viene aquí a editar un poquito más, poner otro episodio, subirlo en PowerPress o en Seriously Simple Podcasting. Con lo que me he dado cuenta que cuando ofrezco esta posibilidad a clientes y tal, me dicen, pues bueno, esto podría encajar, ¿no? Con lo que estos son las tres grandes opciones, ¿eh? Patrocinio, producto propio o publicidad en forma de afiliados, de patrocinios que vas rascando, etcétera. O si no, ya os digo, este podcast premium que encaja muy bien con el tipo de contenido que crea un podcaster. Eso es. Menudo repasón, Joan, qué bueno. ¿Y cómo veis vosotros la situación actual de la industria del podcasting? Fran, ¿cómo lo ves tú? Bueno, evidentemente, si estamos hoy aquí haciendo este día del podcast como negocio es porque poco a poco va creciendo, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho la iniciativa que habéis hecho, primero por estar muy bien enfocada y porque además con este año de pandemia en el que no nos hemos podido ver y se han cancelado muchos eventos de podcasting, o JPod ha tenido que ser virtual, no ha podido haber Podcast Days este año, vosotros habéis cogido el testigo haciendo esta jornada diferenciada del resto, ¿no? Pero el hecho de que exista esta jornada ya responde a tu pregunta. ¿Cómo está evolucionando? Pues poco a poco cada vez hay más ejemplos. Y además más ejemplos de muchas naturalezas distintas. Es decir, más allá de que yo han hablado de una serie de posibilidades de rentabilizar un podcast que cada vez son más factibles y él mismo lleva mucho tiempo luchando por hacer que sean realidad en el caso de sus productos, vas viendo que cada vez más empresas, más profesionales, estoy viendo entre los comentarios, por ejemplo, a Pepe Rodríguez, que luego participará por aquí, más casos muy diferentes que van siendo reales y que van siendo ejemplos de cómo vivir o poder ganar dinero del podcasting, porque siempre hacemos la pregunta famosa que he dicho antes de si se puede vivir, pero a lo mejor alguien no quiere vivir directamente de un podcast, simplemente quiere promocionar otros contenidos o quiere tener una vía más de rentabilización. Cuando digo esos nuevos agentes, ¿a qué me refiero? Hombre, evidentemente la entrada de las grandes empresas está cambiando el juego. No entro si en a mejor o a peor, eso ya cada uno decide su propia opinión. Pero claro, cuando ves que solo en el caso de España estamos viendo el desembarco de Spotify, estamos viendo el desembarco de Amazon, estamos viendo la llegada de Podimo, el desarrollo del trabajo del grupo Prisa, cómo poco a poco otros medios de comunicación van apostando lentamente por el podcasting, cómo las empresas están viendo, muchas empresas de muchos estilos diferentes, de muchos sectores, que el podcasting puede ser una vía para desarrollar sus productos y que cada vez además tenemos más soluciones tecnológicas a nuestro alcance de otras empresas que apuestan por dar servicio a nuestro sector, vas viendo que el podcasting como negocio cada día es una realidad más factible. Dentro de nuevo, sin perder el marco de que no tenemos por qué ganarnos el sueldo entero a través de un podcast. Como bien ha dicho Joan, el podcast nos puede servir para traer clientes para otras actividades que nosotros estemos haciendo, para traer clientes para otros productos que estemos desarrollando y que el podcast sea una pata más de nuestro trabajo. Y día a día, por fortuna, todo esto es más factible. Totalmente, coincido. Cuando han entrado las grandes empresas, bueno, de hecho yo he notado mucho, hay
algunos momentos que los hemos notado muchísimo. Curiosamente, cuando entró el podcast en el coche, o sea, con CarPlay y tal, lo noté mucho. Luego, cuando iOS empezó a dejar la aplicación de podcast directamente en el sistema operativo, no te la tenías que descargar, sino que ya venía. Un cambio total. Fue espectacular. La gente empezó, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿No? A ver, podcast, voy a probar. Y ya estaba ahí. Y la entrada a Spotify, personalmente, ha sido un boom, pero abismal, porque de repente todos los millones de usuarios de Spotify tenían ahí podcast. Esto. Claro, es que estamos hablando de un mercado que es tan joven y estaba tan en pañales que había mucha gente que le hablabas de podcast y ahora, hoy en día, y no sabe qué es un podcast. O sea, Sí. es podcast, que es como, se le tienes que decir, es como un programa de radio, pero tal, play on demand, no sé qué. Entonces es cuando dicen, pues, pero en el momento en el cual Spotify mete ahí y la gente dice, ¿esto qué es? Eso es como un programa. Le da igual que se llame podcast, es gente hablando de algo, no sé qué, voy y lo encuentro. O sea, está dando la vuelta a lo que antes era el monopolio natural de iTunes. Pero claro, en iTunes se tenías que ir, buscar, o sea, era, aunque estuviera en el sistema operativo, pero iVoox también ayuda mucho, pero en el caso de Spotify, claro, es que todos esos millones de personas ahora cuando van al buscador, ya, incluso aunque no busquen podcast, buscan cualquier cosa y les aparecen los resultados, luego pueden filtrar pues un podcast, pueden encontrar música, álbumes, títulos de podcast, episodios de podcast. Y esto ha cambiado totalmente las tornas y ahora cada vez el único podcast de los 5 que tengo, el único que aún tiene más descargas en iTunes que en Spotify es el de Marketing Online. Porque, claro, ya tengo una audiencia arrastrada con los años, de los 6 años de podcast, que me conocieron con iTunes y siguen con iTunes. Pero los más jóvenes, los podcasts más jóvenes y tal, sobre todo temas de tendencias y tal, el de veganismo, que tengo los domingos, o sea, tengo como 5 veces más descargas en Spotify que en iTunes. Y esto, lo que bien apunta Fran, cuando las grandes empresas dicen, parece que hay sector, entramos, pues claro, entonces es un círculo virtuoso, que cada vez hay más. Pero mira, un ejemplo que se me ocurría según decías esto, respecto a las plataformas tradicionales o a lo que se está empezando a hablar sobre el podcasting, y en los comentarios lo estaban hablando sobre el vídeo o el audio, no hace mucho tiempo, hace unas semanas, unos meses, no sé qué estaba haciendo yo por la Gran Vía, no sé qué estaba haciendo porque como estamos confinados, pues no sé qué yo estaba. Y me encontré un cartel en un andamio enorme, en un edificio entero de la Gran Vía, enorme, y estaban anunciando un contenido patrocinado, no recuerdo por qué empresa, de Amarna Miller y otra persona. Creo que era con Tinder o con Badoo o una plataforma de estas, que lo anunciaban como podcast. Luego ya podemos entrar en el debate de si es un podcast o no es un podcast, porque también tenía vídeo, no voy a entrar en eso, ¿vale? Lo anunciaban como un podcast, el podcast de Amarna Miller para no sé qué empresa. Y veías el faldón y ponía disponible en Spotify y en YouTube. Déjate de Apple, déjate de historia. Son 2 plataformas que todo el mundo conoce, ¿no? No tienes ni que explicar que es un podcast. ¿Qué más da? Es un contenido que te puede gustar, ya está. Aquí está. Ahí está. Entonces, efectivamente, ahora el hecho de que Spotify y YouTube hayan no entrado, sobre todo Spotify es la que ha entrado, pero que YouTube también esté aportando mucho a este mundillo, hace que sea muchísimo más fácil. Supongo que a ti, Joan, que llevas muchos años, te habrá pasado que cada vez tienes que explicar menos qué es un podcast, que era otra de las preguntas más Totalmente. Ahora sí, antes explicar el podcast tenías que decir, no, es un programa, tú lo grabas, lo subes en MP3. Pero ojo, incluso los podcasts que han venido de la parte tradicional de la radio, que básicamente los grandes magazines y programas de radio trocean pues por secciones sus episodios, sus contenidos y los suben en forma de podcast, que los podcasters lo veíamos, mira, tienes ahí un oyente más, lo veíamos algunos como posible amenaza. Es decir, hostia, van a venir los de la radio y se van a comer el mercado porque, claro, como tienen toda la audiencia de la FM, todos los rankings van a estar ellos, nosotros bajaremos, pues menuda mierda, ¿vale? Otros lo veían también como, estos son unos externos que vienen aquí, son unos que no saben de qué va el panorama. Nosotros estábamos muy contentos con nuestros podcasts y ahora vienen los de más media y nos van a chafar todo esto. Pero también a la vez, y yo lo entiendo, y hay un poco de todo, ¿eh? Porque ves los rankings y evidentemente pues ves a Buenafuente, pues a no sé qué, en todos lados, ¿no? Con el nadie sabe nada, etcétera. Pero también, claro, esta gente ha dado a conocer el sector, porque de repente dicen, y recordad que podéis escuchar esto en iTunes, en Spotify, no sé qué, y la gente siguiendo, toda la audiencia, siguiendo a los grandes locutores de radio, de grandes programas, han descubierto esta plataforma. Y cuando entras en la plataforma, aparte de escuchar
pues yo qué sé, pues a Buenafuente, es cuando dices, ay, mira, si voy bajando, hay cosas, esto no lo he escuchado nunca, ¿de qué radio es? Y descubren el podcast. De todas formas, esto es inevitable, o sea, nos guste o no nos guste que los formatos de radio pasen al podcasting o de vídeo o lo que sea, pasen al podcasting, como están pasando en el caso de la tele a YouTube, esto es algo que es y será. O sea, que por mucho que nos rasguemos las vestiduras, mejor centrarnos en las cosas positivas, que es descubrir la plataforma y las plataformas, que otra cosa. Yo, en general, veo que está creciendo cada vez más el mundo del podcasting, que evidentemente el audio no va a desaparecer como tal. Siempre decíamos que si la radio desaparecería, vemos evidentemente que no. Y que ahora aún es bueno. O sea, el tema está, no si va a crecer, si no, la pregunta sería, ¿aún estamos a tiempo de montarnos en el tren del podcasting? Porque cada vez va a ser más difícil. Actualmente hay 1 millón de podcasts, aproximadamente, datos de 2019, 1 millón de podcasts, ¿vale? De los cuales activos hay unos 200.000. Tampoco estamos hablando de grandes números. 200.000 es un mercado pequeño. Versus, el otro día lo hablaba con Luis Ramos, 75 millones de canales en YouTube, ¿vale? Ojo, 75 millones ante 1 millón de podcasts, de los cuales solamente hay 200.000 activos, que quiere decir que no están abandonados, ¿vale? Claro, darse a conocer en YouTube es muy difícil. O sea, tú dices, voy a montar un canal de YouTube de, da igual, de zombies, de Apple, de marketing, da igual. Va a ser muy difícil, porque hay mucha oferta. Pero en cambio, en el mundo del podcast aún estamos a tiempo. Incluso temas tan hablados como puede ser Apple, porque veníamos de iTunes y había muchos fans de Apple, o series de tele y tal, que son más o menos nutrición, también se habla mucho y tal, son contados. Aquí, yo qué sé, puedo encontrar, si alguien me dice podcast de marketing, pues sí, hombre, te puedo decir fulanito, yo porque estoy en el sector, pero si es alguien que no está en el sector, ni igual ni eso. Puedo decir, pero claro, en el momento en el cual intentas buscar blogs de marketing, en canales de YouTube de marketing, hay tantos que es muy difícil aún darse. Ya ha pasado el tren, ya no puedes darte a conocer a no ser que tengas suerte, que se haga viral un vídeo, que pase algo. Pero en el mundo podcast aún puedes. O sea, aún estamos a tiempo porque está explotando. En la matriz del Boston Consulting Group estamos en un producto interrogante. El producto interrogante se caracteriza porque es un mercado en expansión y tenemos una pequeña participación del mercado. Y tenemos que convertirlo en lo que se llama producto estrella. El producto estrella es un mercado en expansión, pero el cual nosotros tenemos una participación, un share del quesito de mercado, un share importante. Y esto luego se convierte en vaca lechera, que es el producto que el mercado ya está saturado, es decir, el YouTube de turno o cualquier otro, ¿vale? El mercado que ya es un mercado maduro, y hemos conseguido tener un porcentaje alto. Una vez sea el mercado maduro, va a ser muy difícil entrar. Va a ser tan difícil entrar como ahora escribir un blog de algo y que funcione. ¿Posible? Sí, pero es poco factible. Con lo que estamos a tiempo. Todos los que estáis por aquí, que os estoy leyendo, que es, vamos, os conozco creo que a todos. Vemos a Jaime, por aquí también veíamos a Moratinos y tal. ¿Estáis a tiempo o ya lo estáis haciendo? O sea que estamos en un sitio y en un momento ideal para esto. Oye, ¿y creéis que dentro de toda esta tendencia ascendente y demás no hay un poco excesivo hype a nivel mediático quizás? O sea, ¿cuál es vuestra opinión? Porque yo creo que estamos con las dos cosas, ¿no? Creciendo, pero a veces también cuando lees los medios parece que aquí llueven los billetes como, ¿no? Que es todo el Joe Rogan y lo replicamos y todos los lados hay un Joe Rogan, ¿no? Y ¿cómo lo veis? Fran, si quieres, si no entro yo... Empieza tú que eres el del marketing, que luego voy a hablar yo de esa parte. Venga, bueno. Vale, a ver. Es un hype, ¿por qué? Os cuento porque para mí es un hype y porque a mí me emociona tanto. Porque estoy viendo la curva inicial de algo que va a ser muy fuerte, muy potente, ¿vale? Por ejemplo, ahora, en estos momentos, hay una tendencia muy interesante, no en el podcast, sino en otro sector, que es el directo, el streaming, como estamos haciendo ahora, ¿vale? Ahora, cuando acabe esto, me voy a Twitch a montar una web en directo, ¿vale? Claro, fijémonos, el directo ahora está funcionando muy bien, está en esa curva que empezará cada vez más a haber directos. El COVID, evidentemente, pues ha hecho que esto se acelere, el punto de inflexión. Y es algo que hay mucho hype, pero cuando tú lo comparas con la industria, no sé, de YouTube, dices, es que esto es una miniera, ¿vale? A más años vista, la realidad virtual. Por aquí tengo unos Oculus, no sé si las tengo por ahí. Mira, aquí. Me perdonaréis, pero para que os hagáis una idea, ahí las tengo, ¿vale? Tengo las Oculus, ¿vale? Esto es más largo plazo.
¿vale? Ahora se están vendiendo mucho, han roto stock 5 millones de unidades, pero esto lo comparas con una consola normal y dices, hombre, sí que esto está muy bien, pero es que de consolas se han vendido, si de estas 5 millones, de los otros 75 millones, ¿vale? Pero es ese inicio de curva que sabes que en unos años va a estar, que se va a salir. Pues de la misma forma que ocurre esto, pasa con el podcast. ¿Qué ocurre? Que ahora está creciendo mucho, se está expandiendo. Es como un bebé que dices, ostras, es que tiene mucho potencial, pero aún es un bebé, ¿vale? Esto pasa lo mismo. Este sector, a pesar que digas, es que hemos duplicado, ya, pero si has duplicado y has pasado de 1 a 2, sí, claro, has ganado 1. Y es el 100%, ¿eh? O el 300%, vale, ahora es 5, ¿vale? Claro, ahora lo comparas con lo que ingresa Facebook un trimestre y dices, escucha, es que el mercado del podcast es esto y solo Facebook es que no cabe aquí en la pantalla, ¿vale? Claro, o sea, a nivel absoluto, o sea, facturación en el mercado es muy pequeño, es pequeñísimo. Y aquí en España ya ni te digo, ¿vale? O sea que sí, es cierto, es el inicio, pero el inicio de algo muy prometedor. O sea, estamos viviendo el punto de inflexión con todas estas, todos los puntos que acabamos de decir, que quiere decir que esto en pocos años será una industria brutal, que va a ser más difícil entrar, lo que decíamos. ¿Por qué el hype? Respondiendo a la pregunta, porque sabes que estás ahí. Dices, es el bebé, está ahí, está aquí y crecerá y tendrá todo esto. Pero no quiere decir que el bebé funcione ahora. Vamos a tener que esperar unos años, ¿no? Pero el hype está, ¿por qué? Porque ves lo que promete, ¿eh? Yo lo veo así, Fran, ataca. Sí, en cuanto al marketing, vamos a ver, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joan, es muy cierto todo. Lo que pasa es que cuando normalmente se habla desde el punto de vista de marketing de nuevos sectores, como ya ha ocurrido con otros antes, se habla más, como bien dice, de cifras, crecimiento, números, dinero, de estadísticas. Estadísticas, primero hay que ponerle ese contexto y segundo, a la hora de traerlo hacia nuestra propia actividad, tenemos que saber interpretar cómo nosotros podemos aprovechar esa ola, ¿no? Ahora mismo es verdad que el podcasting está comenzando la ola. Yo también tengo mis Oculus ahí en el salón, pero bueno, de vez en cuando voy cotilleando para ver qué cosas hay nuevas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en falta en todo este contexto? Y algunas personas que se dedican también a la producción lo han expresado últimamente. Que se hable más, no creo que se hable poco, pero que no perdamos el foco de que lo importante siempre son los contenidos. Es decir, ¿para qué podemos utilizar nosotros el podcasting dentro de lo que queremos hacer? Como digo podcasting, digo Twitch, digo YouTube, digo los propios blogs, digo cualquier otra vía de comunicación. No perdamos el foco. ¿Por qué? Porque no sirve de nada tener un coche muy bonito si no tenemos gasolina con el que alimentar el motor. Entonces, no sirve de nada que queramos montar el mejor podcast del mundo si no tenemos algo interesante que contar, que compartir o que aprender con nuestros oyentes. Yo cada vez me encuentro más, por mi tarea como productor o como profesor, desde, en primer lugar, en los alumnos. Yo a los alumnos les hago que levanten las orejitas hablándoles siempre de casos de dinero. Sí, conectan rápido. Claro, hacen todos ¡pam! O yo qué sé, yo lo utilizo mucho porque trabajo con él, con Pepe Rodríguez, al que he mencionado antes, y les dices, no, es que vive ya de su podcast, tiene tantos suscriptores, luego lo contará él, e ingresa tanto. Entonces los chavales hacen ¡pam! Pero luego tienes que cambiar el discurso, ¿vale? Pero ¿por qué él consigue esto o por qué Joe Rogan ha conseguido esto otro? Pues por constancia, por periodicidad, por contenido interesante o por lo menos que resulta interesante a sus propios oyentes. Y con las empresas pasa lo mismo. Hay empresas que están empezando a querer subirse a esa ola del podcast que decía Joan, que es muy cierta, pero que no tienen claro ni cómo hacerlo ni cómo pueden aportar. Claro, ahí está el punto difícil. Es decir, ¿de qué sirve? Creo que ayer miré el Listen Notes y ese millón de podcasts ya se había convertido, según ellos, en 1.800.000. La curva va subiendo, pero ¿de qué sirve que suba la curva si a los 2 meses vamos a ir abandonando nuestros podcasts? ¿De qué sirve que suba esa curva si los contenidos no son interesantes? ¿De qué sirve si al final todo está vacío? Tenemos que conseguir que lo que hagamos sea relevante, tanto para los oyentes, pero no nos olvidemos, también para nosotros como creadores en primer punto. Si no disfrutamos lo que estamos haciendo, si no nos aporta algo a nuestras vidas, lo vamos a abandonar o no va a tener mucho recorrido. Eso afecta no solo a la filosofía del podcast, sino, hoy estamos en el día del podcast como negocio, a las posibilidades de que sobreviva y resulte rentable. Entonces, no perdamos nunca el foco de que más allá de esos titulares muy de marketing, ¿no? De que ahora el podcast está de moda, es una tendencia, es el futuro, nos tenemos que preocupar de lo que estamos haciendo hoy nosotros con cada uno de nuestros micrófonos y lo que aportamos a nuestras audiencias. Yo estoy seguro de que la gente que está viendo este evento, ahora estamos en directo en diferentes plataformas, no nos siguen porque estemos en Twitch, en YouTube, más allá de que ellos tengan ahí su pique en comentarios de quiénes son los viejos y quiénes son los jóvenes. Eso está muy bien. Pero si les está interesando esta charla, que no lo sé, veo que a Chus sí, debe ser por el contenido. Esa es la clave, siempre, no perdamos el foco.
Totalmente, sí, sí, el contenido es la base. Luego, si el contenido es interesante, te van a escuchar, lo grabes con más calidad, menos calidad, con vídeo, sin vídeo, con texto, sin texto, o grabando con, da igual, con los auriculares del iPhone, como estuve yo 3 años haciendo el podcast. Si el contenido es interesante, te van a seguir. Evidentemente, cuanto luego más fácil sea la discoverability, que es lo que se llama, por ejemplo, en Twitch es muy difícil que la gente te descubra. En cambio, en YouTube es mucho más fácil que la gente te descubra. En un podcast es muy difícil que la gente te descubra. Ahora con Spotify es más fácil, ¿no? Esto ayuda a la difusión, a la expansión. Pero el contenido, es que si el contenido es que se supone, si no está ahí un contenido de interés, por muy bonito que sea y por muy 4K que sea, va a desaparecer, sin duda. Sí, por supuesto. Mira, vamos a hacer una pregunta, estaba para Joan, de Pablo Moratinos y ¡Hombre! de tu Pablo. amigo Pablo. ¿Qué porcentaje le atribuyes a tus podcasts en la responsabilidad en la construcción de tu marca personal? 100%, sin duda. Y si no digo 100%, vamos a ir a por un 90%, pero yo siempre lo cuento. La decisión de empezar un podcast ha sido la mejor decisión estratégica que he tomado en toda la vida de mi carrera empresarial. Yo llevaba 5 años escribiendo en un blog. 5 años. Escribiendo daily, ¿eh? O sea, cada día escribiendo algún artículo u otro. Y en 3 meses de podcast, a ver, también porque era el momento que era, también tenía la audiencia que ya tenía en el podcast, ahí digo en el blog, que lo anuncié en el blog y quieras que no, pues mucha gente pasa a escucharlo y tal. Pero en 3 meses capté más clientes, o sea, más oportunidades comerciales que en 5 años, que en los 5 años anteriores con el blog. O sea, una locura. Además, que habla de marca personal. Aquí, Moratinos, muy bien visto. ¿Por qué? Porque un texto no tiene nada que ver con un audio o con un vídeo. En el sentido que un texto incluso teníamos, yo recuerdo que el gran problema en los blogs, cuando alguien tenía un blog y tal, era el tema del scrapeo, que había gente que pillaba o el RSS o scrapeaba la web, te lo copiaba, lo pegaba en su blog e incluso a veces se podía, si lo hacía muy bien a nivel de SEO, posicionar antes que tú en el propio Google. Esto ha ido cambiando, ¿no? Pero claro, un podcast, bueno, que copien el MP3 y que lo pongan en otro sitio. ¿Qué va a pasar? Más gente me va a conocer, ¿no? Claro, fijémonos, es como si quieren emitirlo también. A veces que me preguntan en alguna radio local y tal, ¿podemos poner tus episodios del podcast? Poned todo lo que queráis. ¿Por qué? Porque es mi mensaje, mi CTA incluso. O sea, me estáis haciendo un favor en este sentido. Fijémonos, el día 12 del 12, o sea, el mes que viene, vamos a hacer una maratón de 12 horas. Y ojo, algunos youtubers me han dicho si pueden emitir la maratón esta de 12 horas en su canal. O sea, me han dicho, si te paso la keys del stream, tú la metes en este caso, StreamYard, en Restream o donde sea, y en su canal también va a aparecer la maratón durante 12 horas. Claro, porque además es una causa benéfica y cuanta más gente mejor, ¿no? Participe. Pero fijémonos, que en este caso se transmite la marca personal, lo lean o lo vean donde lo vean. Pero por otro lado, claro, transmite mucho más quién eres tú como persona, con vídeo o sin vídeo, ¿eh? En el caso de un podcast solamente audio. Pensemos que los audios, los podcasts, la gran mayoría de ocasiones se escuchan con auriculares. Sí que hay algunas personas, yo he hecho encuestas a mis oyentes, ¿cómo me escucháis? Que sí que hay algunos que me ponen en un altavoz mientras están comiendo, pero la gran mayoría son auriculares. Claro, el punto de afinidad y de cercanía. Yo siempre digo que el podcaster susurra, ¿vale? No es como la radio, que la puedes tener ahí y vas haciendo cosas, sino que lo escuchas. Es tuyo, es privado, es tu momento, es tu podcast. Todos hemos tenido esa serie de tele que os gusta ver solos, sin nadie más. Es mi serie, es mi mundo. Pues esto pasa con el podcasting. Y transmite mucho más la marca personal, una voz, que un texto. El texto tú lo lees, no te transmite, o simpatía, sí, hombre, puedes poner emoticonos ahí y tal, pero no te transmite lo que te transmite la voz. En cambio, ahora lo que me ha pasado es que la gente cuando lee algo que yo escribo, me dice, Joan, lo leo con tu voz. ¿Cuántas veces me ha pasado? Lo leo y te estoy escuchando porque entiendo cuando hay esa muletilla, cuando hay ese punto, esa frase tal, de haberte escuchado, lo leo, mi libro, dice, leo tu libro con tu voz y me imagino cómo lo estás contando. Eso es imposible de transmitir, con lo que no pasa, como mínimo del 95% de marca personal gracias al podcast, sin duda. Qué bueno. Y, Fran, ¿tú qué crees que le hace falta al sector para que más gente pueda vivir de eso del podcast?
No tengo un truco mágico. No tengo un truco mágico. Creo que no hay. Claro, es que no lo hay. Estoy viendo las preguntas de la gente aquí en el chat y hay algunas muy, muy interesantes. Ay, Y sí. muchas veces buscamos la respuesta. Estoy viendo, pues, para mi proyecto, ¿harías esto otro? Depende mucho de cada uno de los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Dentro de que no tengo la varita mágica, lo que hace falta, en mi opinión, son 3 cosas redundantes entre ellas, que son tiempo, esfuerzo y creatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Como bien decíamos antes, estamos en el inicio de una curvita que empieza a subir, ¿no? De ese inicio de la ola que parece que está llegando, que pasará, seguro. O sea, es decir, creo que va a haber una primera ola que va después a caer, como todo lo que se pone de moda, y Sí. a partir de ahí el sector se estabilizará y crecerá de una manera más o menos natural. ¿Qué es lo que hace falta? Tiempo, en el sentido de que van a pasar muchas cosas. Van a haber más novedades, van a llegar más plataformas, van a llegar más posibilidades de monetizar si queremos pensar en el negocio. Va a ocurrir. ¿Cómo va a ocurrir esto? A través del esfuerzo. Va a haber cada vez más gente trabajando a medida que se van a ir uniendo a este sector y van a ir aportando sus ideas. Y esas ideas son la tercera pata que decía, de la creatividad. Tenemos la ventaja, dentro de este sector que no está todavía muy trillado, de que todo está por escribir. Siempre digo la frase medio de broma, medio en serio, que es quien te cuente que sabe todo de podcasting en este caso, te está mintiendo. ¿Por qué? Porque no lo O es sabemos. Emilcar, entonces también. Claro. ¿Cómo? O es Emilcar. ¿O está O es mintiendo Emilcar. o es Emilcar? Claro, pues nada, un abrazo a Emilcar, que ya nos estará dando collejas desde aquí. No, pero es verdad. Es decir, no sabemos lo que está por venir. Sabemos lo que ha ocurrido, sabemos lo que estamos deduciendo y estamos viendo a través de nuestras propias experiencias, pero no sabemos lo que está por venir porque mañana llega Spotify y saca otra herramienta diferente y nos cambia el sector a todos. O Apple de repente se pone las pilas y ¡badabum! Entonces, esos 3 elementos son los que van a ir construyendo el sector del negocio. No lo sabemos. Y a mí particularmente, dentro de todo esto, me parece divertidísimo. Tened en cuenta que yo vengo, al contrario que Joan, yo vengo del mundo de la radio. Yo llevo dedicándome 15 años al mundo de la radio. Un mundo que está bastante estanco y del cual evidentemente se puede aprender muchísimo para hacer podcasting, porque lo que es la actividad comunicativa es muy, muy, muy similar, por no decir que es prácticamente lo mismo, adaptado a otros códigos, en este caso para Internet. Y en la radio no hay ese tipo de novedades. En podcasting sí lo hay. No está nada escrito en piedra. Y es lo más apasionante de todo lo que estamos viviendo. Entonces, seguramente en los próximos años, por decir, si miramos de 3 a 5 años al pasado, 4 años, por decir un poco, 2016, siempre pongo el momento en el que Podium Podcast entró porque dinamizó un poco más el sector a nivel de conocimiento popular. Si miramos de aquí a 4 años en el futuro, es que no va a tener nada que ver, seguramente. Nada que ver. Y eso es divertidísimo para todos. Totalmente. Sí. Bueno, y esto pasa en muchos sectores y con redes sociales. Yo que me dedico al marketing online me pasa lo mismo. Me preguntan hace un año o hacía 2 años, preguntaban ¿y qué red social ha puesto? Y ni existía TikTok, como aquel que dice. O Vime, que era una especie de TikTok de hace unos años, desapareció. Pero es que si tiramos más atrás, antes había el Mirk, que muchos hemos vivido el Mirk, o el IRC, cuando ahora ya no existe. Luego pasamos por el Messenger y ahora ya no existe. ¿Quién usa Messenger? Periscope, que lo iba a petar, aún existe, ¿eh? Aún existe, sería la frase. Claro, esto es exactamente aplicable, como bien dice Fran, en el mundo del podcast. Igual va a ir muy bien, igual no. A ver, pinta como que va a ir bien, pero es lo que dices tú. Luego aparece otra red, luego aparece no sé qué. Igual de repente se pone muy de moda el podcast en directo, que es algo que no se estila tanto, porque también el directo va más asociado al vídeo. Con Spreaker se puede hacer y con algunas aplicaciones se puede hacer, pero igual de repente vemos que sí, que el directo en el podcast gusta mucho más que el en demanda. O sea, todo esto lo iremos viendo, pero si estamos ya en el mundillo, pues lo bueno es que lo vamos viendo, y tenemos que ir virando, evidentemente. Ahora, de aquí, sacar una bola de cristal y decir cómo estará el panorama dentro de 5 años, yo como mucho me atrevería a decir que pinta bien, el escenario es positivo, hemos ido a más, pero imposible detallar más. O sea, en ese sentido, vamos a tener que irlo viviendo. Y es lo divertido, lo que dice Fran, ir descubriendo todo esto. No, y que dentro de 5 años, cuando hagáis la 5ª jornada del podcast como negocio, Joan y yo os hablemos de mucho más grande, cubiertos de billetes, ¿vale? Navegando. Rollo tío Gilito, sí. Eso es. Mola. La verdad es que hablando de esto de audio en directo, reconozco que cuando estamos organizando todo esto y decíamos, joder, es que no hay ninguna plataforma de audio que facilite lo de hacer un streaming en directo y caímos que lo que estamos queriendo hacer era radio. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir al streaming de vídeo, pero es verdad que al final puede ser que a futuro acabemos volviendo al concepto de radio, pero ya directamente online, porque es verdad que es lo que le falta al podcast, ¿no? Esa facilidad del directo que tiene la radio. Ahí se habla un poco también de
plataformas y movimientos de mercado y enganchamos con esta pregunta a Jaime Garmar, que venía muy al hilo y que decía, oye, ¿qué opináis de esa parte premium que quiere lanzar Spotify para podcasts? ¿Qué pasa con los creadores? ¿No estáis un poco cansados de que se lleven la pasta a las plataformas gracias a los productores? Porque cuando se separan los panes equitativo y menos si se basan en métricas, vamos, ¿cómo veis todo esto? Tanto quizás la parte de Spotify que ha planteado el hacer una suscripción específica de podcast y cómo eso puede llegar a los podcasters, como viendo esta pregunta, pues movimientos del mercado donde está habiendo una suscripción tipo Netflix a todos los podcasts y ese reparto que hay con los podcasters. Yo el tema de utilizar plataformas de terceros para monetizar algo, siempre le he tenido una relación amor-odio, pánico, por ahí, un triángulo, amor-odio, pánico. ¿Por qué? Porque esto ya pasaba con YouTube. O sea, YouTube, la gente, me forro billetes por todos lados, me voy a vivir a Andorra del dinero que llega aquí y de repente YouTube dice, esto es un cambio de algoritmo, espera que aquí me tapa esto, cambia una coma y de repente se hunde la gente, empieza a perder dinero, los youtubers que estaban ingresando decenas de miles, no sé qué, cambia una política de, no, ahora estos vídeos no se pueden monetizar porque son para niños y de repente, boom, bajan las visitas, pueden bajar las visitas, puede decir, ahora nos quedamos este porcentaje y en lugar de esto pagamos tanto. Y ahora el clic por cada 1000 impresiones, digo, el revenue por cada 1000 impresiones en lugar de 1,5 va a ser 0,2. Y es lo que estamos, a su merced. Y esto con iVoox, que a veces me dicen, hey, ¿cómo pones los anuncios? Mucha gente me escribe, ¿cómo pones los anuncios en el podcast? Yo digo, ¿qué anuncios? Sí, porque te escucho. ¿Y dónde me escuchan? En iVoox. Ah, vale, iVoox resulta que pone sus anuncios, yo no veo en duro y tal, ¿no? O en YouTube, que puedes activar o desactivar. Claro, todo lo que es que tus ingresos dependan de una plataforma de terceros te pone a merced de esa plataforma que tiene todo el derecho del mundo porque ellos la han montado y ellos han decidido y ellos tienen la masa crítica de gente y faltaría más. Y si quiero cambiar las políticas, las cambio, mando un mail a todos, si no os gusta, pues os podéis ir. Pero claro, vete de Spotify, ¿vale? Claro, lo que decíamos, ¿no? Estamos, en el caso de iTunes, estábamos relativamente bien acostumbrados porque, mira, iTunes, hay catálogo, no es que se currara mucho nada, pero al menos no ponía anuncios, no hacía cosas raras, ¿no? Y esto es lo que debemos entender. A mí, si personalmente en un momento dado alguien monetiza o no monetiza mi podcast, me da igual. ¿Por qué? O sea, entendiendo, pone anuncios, como podría ser el caso de YouTube o podría ser o caso de iVoox. ¿Por qué? Porque yo, en ese sentido, me cubierto, me enroco con mi producto, con mi infoproducto. Pero si yo estuviera viviendo de la publicidad de YouTube, yo he traído casos en mi podcast de youtubers que estaban ingresando 10.000 euros al mes, no estoy hablando de cientos de miles, pero que se ganaban la vida, una pareja, por ejemplo, recuerdo hace poco, y pasaron de 9.000 a 12.000 euros al mes a 500 al mes. Claro. Entonces, si tú eres consciente que vives en un riesgo, adelante. Pero si quieres tener más o menos el tema controlado, empieza a diversificar y decir, vale, está muy bien lo que me entra por la plataforma, pero yo voy a tener un podcast premium mío, que me voy a montar con Restrict Content Pro en mi web, que esto no me lo toca nadie, yo voy a tener un infoproducto, voy a tener unos cursos, voy a tener no sé qué. Porque si el 100% depende de las plataformas, es tan arriesgado como tener un solo cliente. El día que el cliente cambia de proveedor, te hunde, ¿no? Yo lo veo así. No deberíamos tenerles rabia porque nos han aportado mucho estas plataformas, pero que sepamos que estamos a su merced, simplemente. Yo estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo con esa estrategia de diversificar porque al final, efectivamente, es la primera pregunta con la que hemos comenzado la charla, ¿no? Me preguntabais cómo vivía yo del podcast y os he dicho que yo vivo de muchas cosas diferentes, porque también esto te ayuda a no tener el riesgo de que si se te cae un cliente o en este caso una fuente de rentabilización, pues no te caes con todo el equipo. Pero sí que quiero incidir en lo último que ha dicho Joan, que me parece interesante. Al final, muchas veces, y en podcasting en concreto, no sé por qué, en podcasting nos gusta ser a veces muy idealistas. Es decir, estamos construyendo un sector nuevo, todo es muy bonito, poco a poco... Libertad de expresión. Si todo eso yo estoy muy de acuerdo, ¿vale? Pero en algún momento, si queremos que esto se convierta en una industria de la cual podemos vivir, hay gente que quiere, hay gente que no. Todo es muy respetable y va a haber sitio para todos. Estupendo. Pero si queremos adoptar ese camino de que el podcasting sea un sector establecido del cual se pueda obtener dinero de una manera más o menos definida, unos canales definidos, hay que aceptar ciertas reglas y en esas reglas hay que aceptar ciertos peajes. Esos peajes en algunos momentos pueden ser tener que depender de un YouTube, de un Spotify, de
un Apple si quisiera o de cualquier otra plataforma que actúe como intermediario. Y que, ojo, no nos olvidemos, lo que ha dicho Joan al final, que aportan valor. Es decir, no hablaríamos de una generación entera de youtubers a nivel mundial si no hubiera existido YouTube, con sus reglas, con sus problemas, con sus claros y con sus oscuros. Pero esa pareja de la que decía, joder, ojalá yo ganara 9.000 o 10.000 euros en un canal de YouTube, nos ha fastidiado. Bendito problema, entre comillas, que luego pase de 9.000 a 10.000 a 500. ¿Por qué? Coño, porque ha ganado 10.000 euros al mes, ¿vale? No perdamos el foco, por favor. Por favor. Si durante ese tiempo yo he hecho el esfuerzo de, por supuesto, mirar más allá, yo tengo varios familiares que son youtubers que han ganado bastante dinero con ello y que han tenido que afrontar con más o menos acierto, han tenido que afrontar este escenario. ¿Qué voy a hacer yo cuando se me acabe esta gallina de los huevos de oro? No es normal tampoco ganar 9 o 10.000 euros como creador independiente de contenido. Si estás en lo alto de la ola, vete mirando lo que pasa después. Entonces, como digo, nos estamos poniendo un poco a veces la venda antes de la herida. Ni siquiera Spotify, en el caso concreto de la pregunta, ha comenzado a cobrar por los podcasts. Y ya estamos intentando analizar qué problemas nos va a traer. Coño, miremos qué beneficios nos puede traer e intentemos aprovecharlos también, ¿vale? Si resulta que con ese programa algunos podcasts comienzan a ganar algo de dinero, están comentando en los comentarios el tema de los músicos que han tenido muchos problemas con Spotify porque también han tenido que adaptarse a ese cambio de paradigma de cuando se vendían los discos físicos. Ahora, las suscripciones digitales, claro, y muchos de ellos todavía, fíjate que han pasado 15 años, no han sabido encontrar ese punto. Bueno, pues empecemos a mirar nosotros qué podemos sacar de todo este escenario, pero sin perder el foco de que el 99% de los podcasters hoy en día no ganamos un euro. Y me meto en plural porque todos hemos pasado por eso. No ganamos un euro. Pues ¿no será mejor que venga alguien a ponernos, aunque sea 100 euros al mes, 500, 1.000, ojalá 10.000 en algún momento? Intentemos aprovecharlo. ¿Que Spotify va a marcar las reglas como las ha marcado iTunes hasta ahora en algún momento? Tiene pinta de que sí. ¿Que eso puede traer problemas o los peajes que decía antes? Por supuesto, pero nadie te evita que tú puedas montarte tus propias plataformas de manera independiente y tratar de monetizar con tus propias reglas. ¿Que si Spotify monta este negocio va a hacer mucho más difícil que nosotros como pequeños barquitos podamos sobrevivir en este mar embravecido? Pues sí, seguro, pero hay maneras de buscar nuestro propio rincón. Hay que jugar, hay que intentar navegar en este mar. Cada vez hay más barcos, como hacía esta analogía. Va a ser más complicado mantenerse, pero oye, hay que currar. Es que no, decía que somos muy idealistas porque parece que a veces queremos tenerlo todo, ¿no? Poder vivir de nuestro podcast de manera independiente, sin nadie que nos diga nada, sin un jefe, pero no existe ese lugar perfecto. Es muy difícil. Y si alguien lo encuentre, mi consejo es que, voy a decir una barbaridad, no lo compartáis, quedaos ahí. ¿Vale? No lo digáis, que vendrá todo el mundo. Claro. Esto es como cuando vas al bosque a buscar setas, que siempre me decían, yo cuando encontraba decía, he encontrado otra seta, y cállate, no lo digas, mi padre, que van a venir todos, que te van a escuchar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Efectivamente, pero bueno, luego se descubre, no hay tal secreto como tal, pero coincido plenamente, es aprovechar lo que te viene. Es una oportunidad que lo podéis ver como en el AFO, como oportunidad o amenaza. Spotify va a hacer esto, hay dos opciones, pues flagelarse, ponerse cilicio ahí en las piernas y Dios mío, ¿quién me pone la pierna? O decir, vale, esto es lo que viene, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar esto, puedo cambiar el modelo de negocio, puedo diversificar, puedo ir por aquí. Es lo que hay, porque lo otro es como si sales a la calle, llueve y puedes decir, Dios mío, maldita sea esa duda. No. O puedes pillar un paraguas y decir, pues bueno, voy a ir con paraguas hoy, y voy a vender paraguas o voy a hacer... Claro, es adaptarse simplemente ya lo que dices tú, eso de que virgencita, que me quede como estoy cuando estaba todo bien en ese momento, en ese punto de inflexión, que YouTube me estaba pagando, que no tenía jefe. Mejor en ese momento invierte todo eso, hacer crecer en cuanto a diversificación, porque esto va a acabar. Pero es que incluso los mercados, los grandes mercados, acaban desapareciendo. VHS, cuando derrotó a Betamax, ¿vale? Somos los reyes. ¿Y ahora dónde están las cintas VHS? O los cassettes, o los DVDs. Claro, todo eso es cualquier ciclo, y esto se estudia en economía. Tiene un punto en el cual se satura, llega a una madurez del mercado y luego desaparece porque vienen otras cosas. Llámale agencia de viajes, llámale revelado fotográfico físico, que íbamos ahí con los negativos y los carretes. De esta quiero 3, que hemos quedado bien, ¿vale? Todo esto desaparece. Bueno, pues a largo plazo incluso esto puede ser que cambie,
para otro tipo de producto. Con lo que, considerando que lo único que tenemos fijo es el cambio, debemos ir adaptando, aprovechar cuando tenemos esa posibilidad de reinvertir en otras cosas y no parar, porque raro que todo se quede en tu mejor momento, ¿sabes? Eso es, está aquí apuntando Jaime, que había hecho la pregunta sobre Spotify como plataforma para monetizar, que se refería sobre todo a las métricas. Y eso da para una hora seguramente. Bueno, métricas. Muy largo, aquí lo está diciendo, ¿no? Que lo venden como algo equitativo basándose en unas métricas que no son reales. Cuidado, tampoco, en el caso concreto de Spotify, tampoco perdamos una cosa de vista. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de que se vendan como equitativo, en el sentido de que ellos no han hecho promesas en ese sentido, ¿vale? Es verdad que se están vendiendo como un distribuidor supuestamente independiente, pero oye, Spotify ha comprado Anchor, ha comprado Parcast, ha comprado Megaphone ahora, ha comprado The Ringer, ha comprado Gimlet. Spotify ya tiene todo su camino, no necesita a nadie más. Es lógico pensar que en algún momento ellos van a favorecer las producciones de Gimlet, de Parcast, de The Ringer, van a favorecer a Joe Rogan, van a favorecer a Entiende tu Mente, van a favorecer a X-Ray, van a favorecer a lo que ellos producen, a lo que ellos distribuyen y a lo que ellos monetizan. O sea, no nos caigamos de un guindo tampoco, ¿vale? En el caso de las métricas, Jaime, pues sí, dice que son los padres. Bueno, pues efectivamente tiene mucha discusión, pero es evidente que cuando una plataforma, como puede ser Spotify en podcasting, es juez y parte, va a tratar de llevar todo a su terreno. Bueno, pues si sabemos eso, como bien decía Joan, ¿qué alternativas tenemos? ¿Vamos a meternos por ahí o vamos a buscarnos otro camino? Pues hay que pensar, hay que analizar y hay que actuar en consecuencia. Totalmente. Bien, y todo lo que ha pasado en la industria del podcasting en Estados Unidos, ¿crees que es replicable en España y en el mercado internacional? Yo creo que sí, lo que pasa es que en pequeño, ¿no? Claro, pensemos que Estados Unidos, bueno, habla inglesa en general, a la que empiezas a sumar Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia. Son mucha gente, es que son millones y millones mínimo a partir de 400 millones de personas que viven en Estados Unidos. Entonces, claro, aquí somos 40 y pico, podemos sumar Latinoamérica, pero claro, es replicable. Sí, cada vez la ola que viene en Estados Unidos, que antes tardaba como 5 años en llegar aquí, por temas de internet y de globalización, cada vez llega antes, pero se va cumpliendo todo. Y esto ocurre, y en economía, una vez más, se estudia que es la educación del mercado. El mercado, cuando llega un producto nuevo, tiene que entenderlo. ¿Qué es este producto? ¿De qué estamos hablando? Y poco a poco, ahora la generación que ve entrar la tele en casa, pues lo aprende. Pero la generación que ya ha tenido la tele en casa, pues ya está. La generación que ya ha tenido internet a casa, pues ya lo ve normal. Mis hijos, cuando en casa no tenemos tele al uso, o sea, tele de cable coaxial que entra y ves la TDT, eso está desactivado, o sea, no hay ni cable, no tengo ni cable, es solo internet, o sea, tengo Netflix, HBO, todo esto. Mis hijos no entienden de, quita esto. Cuando nos fuimos al camping había una tele normal y decía, no, este capítulo ya lo he visto, sáltatelo, no, es el que hay y no se puede ni parar, no puedes ir ni al baño. Claro, esto a medida que los peques pues sean más grandes y tengan ya tarjeta de crédito y puede gastar, veremos cómo va a ir a más, ¿no? Pero al nivel, no nos engañemos, al nivel de Estados Unidos no, por un tema puro y básico como la masa crítica de mercado. Son 10 veces más o 100 veces más o 500 veces más, depende del mercado y del sector, con lo que a nivel absoluto, millones de euros de facturación siempre van a tener mucha más, o sea, sin duda. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos vivir de lo nuestro. Claro, también es un mercado más pequeño, pero escucha, no necesitas ser, para vivir del podcast, no necesitas ser Joe Rogan. Yo vivo del podcast y no lo soy, para nada. O sea, sacarse es lo que siempre digo. A ver, rico, no digo que te vayas a hacer ni con el podcast, ni con cursos, pero vivir de tu negocio, es decir, sacarte un sueldo o un poco más, o un buen sueldo, 100% factible. No digo fácil, porque hay trabajo detrás y tienes que meterle horas, pero sacar un sueldo, vivir en el sentido de, mira, pago mi hipoteca, pago mis cosas, tengo mis ahorros y vivo de crear un podcast. Yo pillo el micro cada día, grabo lo mío, me hago mis escaletas, lo grabo, lo publico, me voy para casa, ¿vale? O si estoy en casa, pues me voy para la cocina, ¿vale? Esto, 100% factible. ¿Y qué más queremos? ¿Sí, para qué queremos? Hombre, que si fuera millonario mejor. Sí, hombre, pero yo estoy hablando de monetizar en el sentido de poder vivir de esto y luego no tener que irme corriendo después de grabar porque entro a las 8, ¿vale? Esto, totalmente factible, sin duda.
Sí, y dentro de esa ola de marketing que hablábamos antes, es que es verdad que muchas veces cuando descubrimos estos salvajes oestes que podemos conquistar, estos nuevos sectores por explotar, muchas veces venimos o viene mucha gente pensando en pegar el pelotazo y es lo menos probable. Hay gente que lo Ahí consigue, por está. supuesto, pero por cada persona que pega el pelotazo, Buah. existen miles y miles de casos de personas que no han encontrado absolutamente nada. Lo más que han sacado del río no es una pepita de oro, sino toneladas y toneladas de arena o de barro. Entonces, hay que ser conscientes de que el mejor escenario que nos podemos encontrar de una manera realista, como dice Joan, es simplemente poder vivir de nuestra actividad. Entonces, lo que nosotros sí que nos hemos encontrado en el mundo hispano quizá es que al llegar más tarde todo lo que pasa en Estados Unidos acaba llegando al resto de Occidente y a España entre ellos. Claro, nosotros sí que tenemos ese arma, como bien decía Joan, de que igual que Estados Unidos, que son 400 millones de personas, tienen el arma de que pueden llegar con sus producciones y se está viendo a todo el mundo de habla inglesa, meto Gran Bretaña, meto Australia y meto buena parte de Europa y del resto del mundo que no tiene el inglés como lengua nativa, pero que sí que lo utilizan de manera habitual. En España tenemos, evidentemente, el arma de poder llegar a Latinoamérica, ¿vale? Pues ya sumamos unos 5 millones más. No nos olvidemos que nosotros somos un pequeño rincón del mundo del habla hispana, ¿vale? Y que además, en este caso, ni siquiera tenemos el arma del liderazgo. Estados Unidos ha sido el país referencia en podcasting porque allí ha explotado el formato. Pero España ha llegado más tarde, a Latinoamérica ha llegado al mismo tiempo y además muy influido directamente por la propia cercanía geográfica de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Hemos perdido esa capacidad de pegar primero y en Latinoamérica están haciéndose cosas muy, 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 muy interesantes que también pueden llegar a España. O sea, es decir, ni siquiera competimos con ese punto de ventaja. Hay gente que lo ha aprovechado muy bien. Pues antes mencionaba Entiende tu mente, Molo Cebrián. Es un ejemplazo de un contenido producido desde aquí que está teniendo éxito gracias a, sobre todo, todas las escuchas de Latinoamérica. Bueno, pues pensemos en eso, pero con calma, ¿vale? Esos 100 millones de Joe Rogan... No, la mala noticia titular no van a llegar, pero por el camino hay muchos puntos intermedios que están muy bien, seguro. Es como el que mira al youtuber de turno y dice, yo quiero ser youtuber y quiero tener, pues es el Rubius de turno. O cuando no había internet, pues yo quiero ser el Ronaldinho de turno o el jugador del momento. Claro, tú ves el 11 titular y dices, quiero ser uno de estos. Pero es que detrás del 11 titular es la punta del iceberg de cientos de miles de personas que no ganan ni un duro con el fútbol y dedican sus horas y están en tercera regional de no sé dónde. Claro, pero tú ves los 11 que están jugando el derbi y dices, estos, yo quiero estar aquí. Ya, pero es que hay 11, ¿eh? Bueno, 22 si sumamos el otro equipo, pero va a ser difícil, pero eso no quiere decir que no te puedas ganar la vida con algo, con publicidad en YouTube, con un producto. Esto sí, ¿eh? Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, ya vamos sacando, si queréis, antes de terminar, un consejo que daríais cada uno de vosotros para quien se esté planteando montar un podcast para vivir o para complementar su negocio. Una cosa clave que digáis, esto te lo tienes que aplicar sí o sí. Adelante. Sí, estaba pensando, yo siempre doy el mismo consejo y es disfrutar. Fíjate qué cosa tan inconcreta, pero tan clave. O sea, es que al final pensamos mucho en métricas, pensamos mucho en estadísticas, pensamos mucho en ingresos, pensamos mucho en escuchas, en números, en crecer. No, disfrutar, ¿vale? ¿Por qué? Porque efectivamente, como estamos diciendo, al final esto lleva mucho más trabajo del que parece en un principio. Es mucho más costoso, tanto en esfuerzo como en plazo. Hablaba Joan de los 5 años que él estuvo con su blog. Siempre hay que pensar en términos de inversión inicial también. La escóbula de la brújula, antes de ver el primer euro, es que igual pasaron 6 años, ¿vale? Claro. ¿Por qué se hacía? Por puro hobby. Por Ahí puro está. gusto, Disfruto, mola el arte. Eso es la clave. Entonces, ya no solo hablo del tiempo que tengas que pasar por ese valle de desgracias que es trabajar sin ganar un euro, sino por el hecho de que, hablando de la propia actividad comunicativa, del propio contenido, fijaos qué cosa tan tonta. Yo cuando hacía radio, una de las primeras jefas que tuve me decía, mira, Fran, te pasa 2 cosas. Como locutor puro y duro, como un lorito que repite lo que está escrito, que lee lo que está escrito en el papel, lo haces muy bien, estupendo, pero no tienes naturalidad, no comunicas, no transmites. Entonces, 2 cosas. Primero, trata de ser más imperfecto, trata de ser más tú. Y segundo, fijaos qué cosa más tonta me dijo. Sonríe frente al micrófono. Solo el hecho de sonreír frente al micrófono, quieras que no, te cambia el tono de voz, te cambia las inflexiones, te cambia la manera de transmitir. Si tú estás disfrutando con lo que haces en el momento, ya no solo te ayuda a pasar todo esto que estamos hablando, sino que además hace que tu oyente te perciba de manera diferente, hace que comparta contigo, si le interesa el tema y le gusta cómo lo haces, que esto es muy subjetivo, comparta contigo la pasión por el asunto. Sí. Claro, y esa es la base de todo.
Luego ya hablaremos de métricas, de rentabilizar, del negocio. Esta es la base de todo. Si disfrutas con lo que haces, no te digo, no te aseguro que el éxito vaya a llegar, desde luego que no tenemos esa varita mágica, pero que tienes más posibilidades de continuar, seguir haciendo, tocar palos y que alguno de ellos acabe funcionando, a lo mejor no directamente con el proyecto que estás haciendo, pero que pasen cosas por el camino que te acaben llevando al éxito, entonces vas ganando terreno. Esto parece muy de coaching, parece Ya. Pero es tan cierto. Claro, es que es verdad. Tan cierto. Y además, lo decía por aquí Ana Cirujano, que lo veo, que lo transmites. Es que se transmite, ¿eh? Cuando tú te gusta algo, y yo de hecho hice radio muy poquito, un par de años, 3 años, radio convencional, y claro, cuando viene una línea editorial, yo sé, pues somos más de este partido del otro, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto no es correcto gramaticalmente, esto no... Al final ya ni lo disfrutas. Hay un punto que dices... Es que ahora vendrá el de no sé qué y me dirá que he hecho este barbarismo y esta palabra no sé qué y hemos dicho hostia no sé cuántos. Y dices, es que ya vas con tantas cosas que ya no lo disfrutas. Ya hay un punto. Es como la película de Howard Stern, ¿sabéis? Locutor de radio muy loco, que después venían los de la CNN de turno y le decía, no, esto no lo puedes hacer, esto tampoco. Al final ya no disfrutas y dices, ya estoy tan pendiente de lo que puedo decir y cómo lo tengo que decir. En cambio, el podcast esto se lo peta. Dice, yo hago esto, lo subo en un MP3, quien quiera me escucha y quien no. Y esto se transmite. Cuando tú te gusta la pasión, aguantas más tiempo haciéndolo, porque es que te gusta. Y aunque lo hagas por amor al arte, lo sigues haciendo. Y por el otro lado, transmites esto al oyente. Si no, no se transmite. Yo mi consejo sería, empezad ya. Pero empezad ya, o sea, porque no, el podcast es perfecto, no sé qué perfecto, no, espera que me voy a comprar este micro y el otro, no, espera, me voy a forrar la habitación con espuma de no sé qué, voy a crear aquí una cámara de Faraday y el otro, no, porque el guión perfecto, no, empieza, o sea, es como Sheldon aprendiendo a nadar leyendo libros. No, ya empieza, porque el parálisis por análisis es lo más típico que vemos. Queremos hacer un premio Pulitzer, queremos un Ondas cuando empezamos el podcast. Dice, tiene que ser una obra... No, tú empieza. El primero va a ser el peor, porque quiere decir que el segundo va a ser mejor, ¿vale? El primero es el peor de todos. El segundo, yo escucho mis 50 primeros podcasts y tengo una vergüenza. O sea, cuando hice no sé qué aniversario, Emilcar me puso un fragmento de mi primer audio. Una vergüenza que me saca los colores, pero es que tenemos que empezar. O sea, no busquemos, y esto pasa también cuando quieres montar un negocio, ¿eh? Analizamos tanto y queremos tanto, no, me voy a comprar el mejor micro y el mejor equipo y el mejor, y ahora una base y una tabla para no sé qué. Yo empecé con esto, con este auricular, bueno, no uno igual que este, ¿vale? Y se escuchaba como se escuchaba, pero con pasión, con ganas, lo que decía ahora Fran, la gente lo escuchaba porque el contenido era guay, porque lo que yo transmitía les gustaba, y luego poco a poco ya puedes ir cambiando el micro y ahora otro y tal. Pero empieza, porque es que si no, no vas a empezar nunca, y el primero va a ser el peor. Lo hagas lo bien que lo hagas. Como dice aquel, si miras tu primer negocio y no sientes vergüenza, es que lanzaste tarde. Pues aquí igual. Si escuchas tu primer episodio del podcast y no sientes vergüenza, es que empezaste tarde. Estoy pensando en otro consejo, por cierto, que enlazan con las dos cosas que hemos dicho. A ver. No tomarse muy en serio a uno mismo. Ya. No se te suba. Claro, yo siempre suelo decir que empieza. Digo, vas a hacer el episodio 1, vas a estar más o menos contento. Cuando hagas el 10, escuches el 1, dirás... Y escuches el 1, dirás, vaya mierda hice, cómo pude empezar de esta manera, ¿no? Pero no te tomes en serio. De hecho, cuando empezamos tendemos a sobreanalizar todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¡Ay! Esta respiración no me ha quedado bien, tono... Voy a cortar, voy a editar aquí. Sí. ¿Por qué he dicho esta frase? Dios mío, ¿van a reír de mí? No, ya está. Terminas, haces otro, terminas, haces otro, terminas. Ahí está. Y vas a 100%. Y no nos tomemos nada de esto muy demasiado en serio, mejor dicho, porque todos somos humanos y metemos la gamba todo el rato. O sea que ya está, no pasa nada. De ahí la gracia de los directos. Sí, claro. Que como no hay edición, sale lo que sale y más directo, o sea, más real que un directo, poco encontramos. Eso es. Bueno, pedazo de crash, Fran, Joan, muchas gracias por este ratito y compartir tantas cosas. Es una masterclass para quien quiera empezar en podcasting y también para el que lleve un tiempo, ¿no? Porque al final, con vuestras palabras, también permite un poco quitarse pájaros de la cabeza y centrarse en lo que habéis dicho, ¿no? En hacer algo que te guste, en disfrutar y en surfear un poquito la ola e ir mejorando y sin rayarse mucho más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y porque no hemos podido comenzar el día mejor. Para mí ha sido una pasada, ¿verdad, Paul? Que ha sido un lujazo tenerlos. Sí.
Un arranque espectacular. Así que muchas gracias, un abrazo a los dos. Igualmente, muchas gracias por invitarme, por invitarnos y espero que esta jornada que empieza ahora acabe ya, si hemos empezado aquí, que acabe ya, que ni cabe, que ni cabe la pantalla. Lo mismo digo, ha sido un placer y además he aprendido mucho con lo que ha dicho también Joan. Ahora viene la gente seria, ¿no? Ahora es cuando viene la gente. Ahora. Duda y estas cosas, ¿no? No sé yo si habrá alguien serio todo el día, pero bueno, sí. Yo me quedaré por aquí. Ahora hago el Twitch, pero luego me quedo por aquí y vamos a ir comentando aquí en el chat. Voy a estar al otro lado del evento. Perfecto, cracks. Abrazo enorme. Igualmente, Cuidaros mucho. chao. Adiós a todos los del chat. Adiós. Chao. Buen día.